sufrido ciertos trastornos. Supongo que tú sabrás el TCA, pero también tengo un TOC diagnosticado y bueno, varias cosas que al final la raíz viene de lo mismo, ¿no? Un poco, pero son diferentes cosillas y he sufrido varias. Entonces, pues nada, esa es un poco mi historia. Qué guay. Sí, mi terapeuta me propuso hacer un podcast, hice el podcast, subió un pequeño fragmento a Instagram y pues la verdad que tuvo bastante repercusión y no sé. Qué bueno. Sí, y la gente de mi pueblo me lo decía tal y bueno, pues con una amiga en común que tenemos, pues estamos aquí. Qué bueno. Vamos a empezar un poquito explicando lo que es el TCA, lo que es un TOC también. ¿Qué es el TCA y cómo aparece? El TCA es... Uy, que le he dado el micro. No, no te preocupes, tranquilo. El TCA es un trastorno de conducta alimentaria y bueno, hay varios tipos, ¿no? El más conocido o el más popular es la anorexia, que se da sobre todo en chicas, pero cada vez más se está dando en chicos también. Y ese sería uno. Luego está la bulimia y en mi caso era el trastorno por atracón, que al final, aunque sean diferentes, todo viene de lo mismo, de una sensación pues de no aceptar tu físico, quizá de verte gordo. Entonces, lo que lo desencadena es lo mismo, pero el síntoma varía. En mi caso, pues eran atracones, los cuales pues luego me limitaban bastante en mi vida, porque cuando una vez se daba el episodio de atracón, luego yo ya me costaba mucho salir de casa, me quedaba encerrado hasta varias semanas, como en un estado depresivo, sin moverme de la cama, solo comiendo, por ese no aceptar mi físico, por creerme que estaba gordo y que la gente pues me iba a juzgar o sentirme de alguna manera, aunque suene fuerte, un fracasado. Oh. Sí, sí. Vamos a ir un poco más, vamos a ir más tarde a eso porque es algo muy interesante y que impacta realmente. Vamos a empezar también explicando lo que es un TOC también, porque sí que se conoce un poco, pero cómo puede aparecer un TOC también. Vamos a hacer los primeros dos y luego ya iremos más específicos. Vale, el TOC, bueno, es un trastorno obsesivo compulsivo en el cual, pues, con una serie de conductas sufres una serie de compulsiones y también, como en el TCA, hay un amplio abanico de síntomas, o sea, van desde los típicos más conocidos de los gérmenes, que hay gente que tiene que estar todo el rato lavándose las manos, comprobando que no ha tocado ninguna superficie que esté sucia. Pueden haber, pero muchísimos tipos. Pero en especial el mío es de tipo mágico. Sí que es verdad que he sufrido un poco de cada uno, ¿sabes? Vale. En ciertas épocas, pues sí que me ha dado, por ejemplo, en la pandemia sí que me dio un poco con el tema de los gérmenes. Es algo que me afectó un poquillo en el TOC. Pero el mío normalmente siempre ha sido más de tipo mágico. Los de tipo mágico son, por ejemplo, si no toco esto ahora, mi madre va a enfermar. Wow. O sí, me suele pasar que cuando estoy muy enfocado en mi vida con algo, te he comentado que, por ejemplo, ahora estoy con el tema del baile. He empezado a bailar bachata este año. Pues en mi caso sería, si no toco 3 veces así el vaso, por ejemplo, voy a bailar mal. O no me va a salir este paso. Ostras. Es algo difícil para llevar una vida normal, ¿no? Es bastante frustrante porque este es un ejemplo que siempre pongo, que al final ya te ríes, ¿no? Pero es duro porque yo he llegado tarde al trabajar porque no podía ponerme unos calcetines. Porque si cogía estos, mi cabeza me decía que mi madre se iba a morir. Si me ponía estos, iba a pasar otra cosa. Pero es una lucha continua cada día mismo y con tu mente. Sí. ¿Y cómo vas mejorando esa situación? ¿O al revés? ¿O va empeorando? ¿O aprendes a convivir con ello? ¿Qué haces? Aprendes a convivir con ello. Es algo que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Es más, lo más probable es que lo tengas toda la vida, pero que con ayuda de terapia, incluso de fármacos, que no es mi caso, yo he decidido no medicarme, porque no es algo que creo que no estoy a ese punto de decir, mira, necesito medicación sí o sí. Pero con terapia y, bueno, yo qué sé, por ejemplo, la meditación también va muy bien. Hay ciertas maneras de sobrellevarlo, que digamos, pero es algo que te va a acompañar siempre.
Vale, ¿y crees, volviendo a las dos, Ujú. crees que van unidas de la mano? Sí, sí. Entonces, ¿a raíz del TOC viene lo otro? ¿A raíz de lo otro vienen los TOCs? ¿Cómo se produce o cómo es que van unidas de la mano? ¿En qué sentido? En el sentido quizás de, supongo que por todas mis experiencias anteriores de mi infancia, de cómo he tenido que vivir, pues me han hecho que sea una persona con muchos miedos, mucha inseguridad, pero muy exigente. Vale, estás hablando de infancia, ¿verdad? Sí. ¿Podemos ir un poquito a ello? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Todo viene de ahí, en verdad. ¿Fue alguna situación que se dio, Mm, algún momento, situación difícil en el colegio? Sí, fueron varias. Vale, Ya desde pequeño, pues siempre me sentí un poco desplazado. La situación en casa con mis padres, esto no quiero que se malinterpreten ni nada, quiero decir, me llevo genial con mis padres, o sea, son unas bellísimas personas, los quiero un montón y han hecho lo que han podido, pero a lo largo de mi infancia, pues hubieron momentos en los cuales, pues quizás no supieron gestionar bien mi educación o cómo yo me sentía, quizá, ¿no? Porque ellos tampoco es que tengan la culpa, pero quizá no veían que había un problema que yo tenía. claro, a veces es muy difícil darse Sí. cuenta, ¿no? También Sí. es, vamos, como hijos vamos sin Sí. manual y tristemente, pues, Correcto. hay veces que por desinformación o por el hecho de no saberlo ver, Sí. es algo complicado. Sí, Y sí. puedes dar una situación un poco así más... Por ejemplo, yo me sentí un niño solo, es decir, como un niño que no tiene a nadie que le acompañe de la mano, por así decirlo, en el sentido de que mi madre trabajaba de noches, apenas podía verla, la pobre, mi padre pues no estaba pasando un buen momento y pues sentí que estaba un poco ausente en ese momento. Entonces, en vez de pasar más tiempo con el hijo, o con su hijo, mejor dicho, pues lo pasaba en otros sitios, no estaba muy por mí. También lo entiendo porque eran jóvenes, estaban pasando una situación que quizá no era la mejor para ellos a nivel emocional y no supieron gestionar al hijo de la mejor manera posible. Vale. Entonces yo me sentí muy solo. ¿Con qué edad te pasa eso, más o menos, o te empiezas a dar cuenta que te sientes solo? Ya es que no sabría decirte una edad concreta, pero ya desde los 6 años, cuando empiezas a tener un poco de memoria ya... Sí, al final los 6 años marcan Sí. lo que vivimos, ¿no? En esa época. Sí. Es lo que te va a marcar para toda la vida, ¿no? Desde los 4 o 5 hasta los 8, tal vez 9. Además, con tantos miedos, sí, yo no me sentía comprendido tampoco. Por nadie, ni por mis padres, ni por nadie. ¿Lo expresabas de alguna forma? ¿O no llegabas a Habían, sí, expresarlo? o sea, supongo que ahora hay mucha más información. Antes no había tanta información. Ahora con el tema de redes y todo, pues hay un poquito más de información de cómo educar, de cómo saber ver a nivel de psicología y todo. Yo sí que daba síntomas, por ejemplo, en el colegio no me iba bien la cosa. Y eso siempre es síntoma de que algo va mal. Un niño que no... Ya que no saque buenas notas y tal, porque yo era un chico que, o sea, era un niño que tenía las capacidades, quiero decir, o sea, no sufría ningún tipo de que me costara más, quiero decir, o sea, más que al resto. Pero me iba mal y si me iba mal era por algo, evidentemente era algo emocional. Lo que estoy entendiendo es que nadie te supo ayudar, Sí. o nadie lo supo ver, ¿no? Ni nadie lo supo ver, quizás, sí. Wow. Entonces... Y yo no me sentía comprendido en ese aspecto. ¿Y cómo evolucionas desde los 6 años que empiezas a darte cuenta hasta los 12? ¿Cómo va cambiando tu infancia? ¿Qué va pasando en esa infancia? Pues yo siempre me había sentido así, es decir, nunca me había sentido comprendido, siempre me había sentido muy solo, había tenido siempre mucho miedo y eso, pues nadie que me respaldara, que me ayudara y que me dijera, pues mira, esto te pasa por esto. Siempre había estado solo y supongo que una manera de gestionarlo pues fue el TOC. Por ejemplo, el hecho de la comprobación, es como para tenerlo todo controlado, todo seguro, va a salir bien, pues si toco esto sí que voy a salir bien o voy a agradar a la gente, o, ¿sabes? Yo creo que eso fue una estrategia de... Ya me imagino. No sabría explicarlo muy bien porque no soy psicólogo y mira, lo he tratado de todo y sé que viene de eso, pero no sé exactamente cómo derivó ahí, ¿no? Pero... Claro. Y te iba a decir, por ejemplo, un día tuyo de colegio que recuerdes, ¿cómo era un día a día en tu colegio? ¿Era llegar...? Para mí era durísimo porque ya no por el tema que
como me sentía solo, también me sentía solo a nivel de compañeros, en el sentido de que no tenía nadie que me comprendiera, nunca me había sentido comprendido, ¿no? Pero para mí ya era muy duro porque como estaba en ese estado emocional, no era un buen estudiante, obviamente, no hacía ni los deberes, ni estudiaba para los exámenes, no sacaba buenas notas. Entonces me sentía un poco como excluido del resto de la clase, que sí, ¿no? Y para mí ya al día anterior, antes de ir al colegio, cada día recuerdo que para mí era sufrir, ¿sabes? Era un sufrimiento, en plan,